Bueno, los tumores suprarrenales, vamos a ver el tema incidentaloma suprarrenal, que por definición son nódulos adrenales que se encuentran en un estudio, ya sea una ecografía, una tomografía computada o una resonancia, solicitado por cualquier motivo extraadrenal y que se da en pacientes que no tienen clínica evidente de patología suprarrenal. Dentro de los incidentalomas vamos a ver que se encuentran, o los podemos llegar a encontrar en un 1 a un 4% de todos los estudios de imágenes abdominales, con un pico de prevalencia entre los 50 y 60 años y una mayor prevalencia en pacientes con síndrome metabólico que puede llegar hasta el día 15%. El 80% de estos tumores van a ser no funcionantes y la gran mayoría, más de un 90%, van a ser benignos. Para cuando uno se plantea el diagnóstico de un incidentaloma suprarrenal, tenemos que definir dos situaciones: si es funcionante o no y si tiene riesgo de malignidad o no. Para esto vamos a tener distintas situaciones que vamos a evaluar. Lo que es funcionalidad, ya de antemano sabemos que un 5 o un 10% van a ser tumores productores en exceso de cortisol. Un 5 o un 10% restante van a ser productores de catecolaminas, van a ser feocromocitomas, dentro de los cuales menos del 50% van a cursar con hipertensión, o sea que van a ser de una presentación silente. Un 1 o un 2% van a ser aldosteronismo primario y mucho más raro van a ser los tumores secretores de hormonas sexuales o mixtos. Para evaluar desde el punto de vista bioquímico a todos los pacientes que presenten incidentaloma suprarrenal, vamos a tener estudios que se le dice obligatorio, ya que a todos los pacientes vamos a hacerlo, y estudios optativos que va a depender en la solicitud de alguno de estos estudios según el cuadro clínico específico. Por un lado, vamos a tener que dentro de los estudios obligatorios, para descartar hipercortisolismo, el test que más se utiliza es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que se da a las 11 de la noche, a las 23 horas. Y se puede solicitar también el cortisol libre urinario de 24 horas, si en el resultado del test de supresión con dexametasona nos da mayor a 1,8, o sea que observemos que no suprime. Y a todos los pacientes también se les va a pedir catecolamina, fundamentalmente en orina de 24 horas, y también podemos usar el ácido vainilla mandélico, que es menos sensible y mucho menos específico aún. Esto se hace independientemente que los pacientes tengan hipertensión o no, por lo que ya dijimos que el 50% de los feocromocitomas van a ser sin hipertensión. Y dentro de los estudios optativos, dependiendo del cuadro clínico, si cursa con hiperandrogenismo o hay imágenes bilaterales, se puede sospechar hiperplasia suprarrenal, por lo que en ese caso pediremos la 17-hidroxiprogesterona. En los casos de pacientes que tengan, aparte del incidentaloma suprarrenal, hipertensión y o hipocalemia, vamos a solicitar lo que se llama la actividad, el dosaje de adrenalina plasmática y la actividad de renina plasmática. Y con esto vamos a hacer la relación aldosterona, renina, para descartar hiperaldosteronismo primario. En casos donde también cursen con hiperandrogenismo, sospechemos secreción androgénica, también podemos pedir el sulfato DEA y también otros andrógenos adicionales en casos de pacientes mujeres con cuadros de hiperandrogenismo o virilización, como acá va a ser la testosterona o la delta 4. Y en los casos de pacientes varones con síndrome de feminización, en estos casos solicitaremos estradiol. Dentro de la otra respuesta que nos íbamos a tener que dar ante un paciente con incidentaloma era si presentaba posibilidad de que esa lesión sea benigna o maligna. Para esto hay distintos criterios que son sugestivos, no patognomónicos, pero sí sugestivos de malignidad, como son que sean tumores con secreción mixta o con secreción de andrógenos o estrógenos, o que no sean funcionantes. Esto no quiere decir que todos estos tumores van a ser malignos, pero cuando hay secreción mixta o secreción androgénica o estrogénica, la probabilidad de que sea maligno es mayor que en el resto. Igual en los no funcionantes. Los no funcionantes, la gran mayoría, van a ser benignos, pero dentro de los no funcionantes hay más probabilidad de que sean malignos que si un feocromocitoma o un tumor productor de cortisol solo.
Otro de los criterios subjetivos de malignidad va a ser el tamaño. Cuando el tamaño es mayor a 6 centímetros, eso ya lo vamos a ver en un gráfico, aumenta mucho las chances de que sea un tumor maligno. Que los bordes sean irregulares en la lesión, eso es otro criterio de malignidad. Que haya heterogeneidad en el tumor, también es un criterio que suma dentro de las probabilidades de que no sea un adenoma y que sea algún tumor maligno. Que haya invasión local, es otra situación que es subjetiva de malignidad. Y otro de los datos que vamos a tener, que va a ser muy orientador, va a ser el comportamiento de la lesión en estudios por imágenes, ya sea por tomografía computada, donde ahí vamos a valorar las unidades Hounsfield, o en la resonancia magnética, donde vamos a evaluar lo que se llama el desplazamiento químico o chemical shape. Esto es un gráfico que nos muestra, va a dividir las distintas etiologías de los incidentalomas según el tamaño, en tumores menores de 4 centímetros, entre 4 y 6 centímetros, y los mayores de 6, y como se puede ver en este gráfico, en los tumores menores de 4 centímetros, la frecuencia de adenoma, como dice acá en celeste, es mucho mayor, y si ustedes ven, los adenomas van disminuyendo en proporción según aumenta el tamaño del tumor. Y en amarillo vemos lo que es carcinoma suprarrenal, y vemos también cómo va aumentando según aumenta el tamaño tumoral, y vemos cómo la prevalencia es mucho mayor cuando el tumor es mayor a 6 centímetros. Por eso es uno de los criterios más importantes cuando uno toma decisiones desde el punto de vista terapéutico, como es la cirugía. Y también ven, con respecto a lo que es feocromocitoma, también cómo después, cuando son tumores mayores de 4 centímetros, aumenta mucho su frecuencia. Acá en celeste o gris se ve lo que son las metástasis, que en este caso el tamaño no nos va a ser orientador porque la frecuencia de metástasis puede verse con cualquier tamaño. Esto es una tabla donde lo que queremos resaltar es cómo se ve característicamente una lesión en tomografía, fundamentalmente para definir lesiones sugestivas de adenoma versus las lesiones que son sugestivas de otra etiología que no es el adenoma, como son los carcinomas adrenocorticales, los feocromocitomas y las metástasis. Como se ve acá, una de las cosas que se utiliza es la atenuación de los rayos en la tomografía, que se mide por una unidad que se llama unidad de Hounsfield, que cuando es menor a 10 unidades Hounsfield es sugestivo de adenoma. Esto es debido a que los adenomas son ricos en grasa y la grasa atenúa poco los rayos. Cuando los tumores son pobres en grasa, como son las otras etiologías como carcinoma, feocromocitoma o metástasis, como ven, las unidades Hounsfield van a ser mayor a 10 y en general mayor a 25. Después, otra situación donde vemos la unidad de Hounsfield es al inyectar el medio de contraste. En la inyección del medio de contraste no se utiliza francamente porque puede haber mucha superposición, pero en general capta menos contraste los adenomas y más contraste los no adenomas. Y esto sí es muy importante, el porcentaje de lavado o washout que se dice a los 10 a 15 minutos de haber inyectado el medio de contraste, que en las lesiones que son sugestivas de adenoma se lava más del 50% a los 10 minutos, mientras que el lavado es lento y a los 10 minutos tenemos un lavado menor al 10% en las lesiones que no son adenomas. Esto es para ver un estudio donde acá se demuestra de por qué se habla de estas características. Estos son todos pacientes estudiados con lesiones de adenoma, ya diagnosticadas por anatomía patológica, y donde se vio cómo se comportaban con respecto a la atenuación de los rayos. Y acá es donde se demuestra que menor a 10, la gran mayoría de los adenomas estaban por debajo de 10, mientras que por arriba de 10 estaban todas las otras lesiones que no son adenomas. Y hay entre 10 y 20 una cierta superposición, por eso en estos valores por ahí uno tiene un poco más de cuidado. Esto es para ver el comportamiento de las mismas lesiones al inyectar el medio de contraste, o sea en la fase precoz, y acá ven que se comportan prácticamente igual, ya sean adenomas o no adenomas. Por eso es que esto no se utiliza para la diferenciación. Pero sí acá ya vemos el lavado, el porcentaje de lavado a los 10 minutos, y vemos como todos los que son adenomas, o prácticamente todos, lavan más del 50%,
mientras que las lesiones que no eran adenomas estaban todas con un lavado menor al 50. Por eso es que es otro de los criterios subjetivos de que no sea adenoma el porcentaje lavado a los 10 minutos. Esto es para ver 3 tipos de lesiones características que se pueden encontrar como incidentaloma suprarrenal. Esta es una paciente que se estaba estudiando por disconfort abdominal y se le encuentra esta lesión en la región suprarrenal derecha, que medía 4,5 centímetros, era bien hiperintensa y heterogénea, y cuando se le hizo la medición de unidades Hanfield era mayor al 10% y mayor a 10 unidades Hanfield, y en el lavado lavaba menos del 50%. Se lo operó y era un feocromocitoma. Esta es otra paciente que se le había hecho un estudio abdominal por un problema ginecológico y aparece esta lesión en la glándula suprarrenal, también derecha, que tiene bordes netos, es bastante homogénea, es mucho más hipointensa con respecto al hígado, y cuando se le hizo la medición de la unidad de Hanfield con el método para medir la atenuación, daba que era de menos de 10 unidades Hanfield previo al contraste y lavaba más del 50% posterior al contraste. Esta paciente, los estudios de funcionalidad mostraron que era un Cushing subclínico, y como no había ninguna repercusión clínica de esta situación, ha quedado en control. Y esta paciente, esto es un varón que se le había hecho un estudio por imágenes por también disconfort abdominal, sin ninguna relación con una patología adrenal, y se ve en la topografía de la suprarrenal izquierda toda esta masa de bordes bastante marcados, pero muy heterogénea y de un tamaño importante, medía 8 centímetros aproximadamente. Este paciente, cuando se le hizo las mediciones de las unidades Hanfield, tenía más de 10 unidades Hanfield precontraste y lavaba menos del 50%. Funcionalmente era no funcionante. Cuando se lo estudió se descartó feocromocitoma y se descartó que sea Cushing, y en la cirugía dio que era un carcinoma suprarrenal. O sea que acá tenemos bastante caracterizado, y como con la imagen uno puede orientar por el comportamiento bastante la etiología. Bueno, la conducta terapéutica que vamos a tener con respecto a los incidentalomas es quirúrgica en los casos donde sean tumores funcionantes y obviamente haya alguna repercusión clínica, sean mayores de 4 o 6 centímetros, o si crecen más de 1 centímetro en los controles. Esto de que sean funcionantes, hay alguna discusión en el tema del síndrome de Cushing subclínico, que algunos pacientes que no hay ninguna repercusión clínica se los puede observar en el tiempo. El resto de los tumores funcionantes todos son quirúrgicos. Y si no se opera, se decide no operar por las características que recién dijimos, se hacen controles con imágenes a los 6 y 12 meses inicialmente, y luego una vez por año hasta 3 o 4 años. Si no hay cambio en este periodo de tiempo, ya no hace falta el seguimiento. Menor frecuencia de seguimiento si la lesión inicial es de menos de 2 centímetros, es uniforme, es hipodensa y se comporta con un fenotipo benigno en las imágenes, y donde el paciente no tenga antecedentes de enfermedad maligna. Con todas estas características se puede hacer estudios más espaciados. Y la evaluación hormonal se repite una vez por año durante 4 años, ya que se sabe que algunos tumores inicialmente no detectamos la hiperfuncionalidad y en el tiempo la van desarrollando.